Hola, bueno, pues como ya hemos visto, la célula es la unidad más básica, funcional y estructural de cualquier ser vivo, tanto de los individuos unicelulares como de los pluricelulares. Todas las células tienen una estructura fundamental que les permite dividir el interior del exterior y realizar diferentes funciones como saber qué elementos pueden entrar, qué elementos pueden salir de la célula y cómo reconocer el resto de células. Esta estructura tan súper chula que tenemos aquí y que es tan necesaria es la membrana plasmática y es la capita que rodea la célula, el citoplasma. Aquí tenemos una imagen muy esquemática de cómo es esa membrana plasmática. La iremos viendo con más profundidad a lo largo del vídeo, pero solamente que vean que es la capa que rodea el citoplasma y que separa el medio interno del medio externo. Esta célula, como vemos, es eucariota porque tiene un núcleo. Aquí tiene algunos orgánulos que nada, que estos no son los que deberían tener, sino que debería tener más, que ya lo iremos viendo también a lo largo de los temas. Fíjense que la membrana está compuesta por fosfolípidos. Es una bicapa lipídica con dos capas de fosfolípidos, con las cabezas polares orientadas a la parte acuosa y las cabezas apolares orientadas a la parte interior de esa doble capa. Fíjense también que hay algunos canalitos aquí que son proteínas, que ya veremos en más profundidad en qué consisten, pero simplemente que se hagan una imagen con esto que tenemos aquí, para que vean qué es lo que rodea toda la célula. A ver, vamos a centrarnos en este vídeo solo en la estructura, es decir, la composición química de la membrana plasmática. Y como bien pone aquí, composición química, vamos a hablar de eso tan chulo que ya no sabemos tan bien, que son las biomoléculas. Biomoléculas, acuérdense que tenemos varios tipos. En la membrana plasmática vamos a hablar de 3, glúcidos, lípidos y proteínas. Vamos a empezar con la parte de los lípidos. A ver, los lípidos más representativos que se encuentran en la membrana plasmática y aquellos que son fundamentales para que ésta cumpla su función y no se nos descuajaringue, no se nos abra ni se nos rompa, son los fosfolípidos, los glucolípidos y los esteroles. Los fosfolípidos, que son los que conforman la membrana plasmática como estructura, los que conforman la bicapa lipídica, son estos que tenemos aquí, con sus cabezas polares, que son las partes redonditas, y sus ácidos grasos, que serían las partes apolares, las partes hidrofóbicas. Estas moléculas se pueden moverse tanto rotando, es decir, pueden girar, pueden moverse en difusión lateral, es decir, este fosfolípido de aquí se puede venir para acá y este de aquí puede venirse para acá y así sucesivamente, y pueden hacer un movimiento que se llama flip-flop, que es que el fosfolípido que está aquí cambia y se pone aquí. Este movimiento se realiza mediante unas enzimas que se llaman flipasas. A ver, glucolípidos ya veremos más adelante para qué sirven, y los esteroles, como el colesterol, es específicamente el colesterol el encargado de regular la rigidez o fluidez de la célula en función de sus necesidades. Ya veremos dónde se sitúa un poquito más adelante. Otra biomolécula muy importante y fundamental, los glúcidos. A ver, los glúcidos se encuentran en la parte externa de la célula, ¿vale? Siempre en la parte externa de la membrana plasmática, cuando hablamos de los glúcidos de membrana. Luego hay otros glúcidos que tienen otras funciones que están dentro de la célula, que ya veremos cuáles son. Tenemos dos caras en la membrana plasmática, la cara externa, la cara interna. Fíjense que glúcidos solamente hay en la cara externa. Tenemos, por ejemplo, oligosacáridos unidos a proteínas, que son estos redondeles que están unidos así que parecen un collar de cuentitas. Todo eso son oligosacáridos. Este concreto está unido a una proteína, por lo tanto será una glucoproteína. Luego tenemos oligosacáridos unidos a lípidos, es decir, todos los oligosacáridos que tengamos unidos directamente a la cabeza polar de cualquier fosfolípido va a ser un glucolípido. A la cara externa de la membrana le llamamos glucocális, porque es la parte en la que hay glúcidos, simplemente y llanamente. Aquí les pongo el redondel para que se vea mejor, por si acaso alguien se ha perdido un poquito con la estructura. Estas partes de aquí, estos circulitos, son los glúcidos, ¿vale? Cada una de estas bolitas sería un monosacárido. Los glúcidos, los glucolípidos, en este caso los oligosacáridos que conforman la parte del glucocális, tienen una función muy importante que es de reconocimiento. Se encargan de reconocer los diferentes elementos o moléculas que van a entrar dentro de la célula en función del tamaño que tengan. Eso ya también lo veremos más adelante. Continuamos con otra parte fundamental que son las proteínas. Hay dos tipos, otras membranas o intrínsecas, que son lo mismo pero con dos nombres diferentes.
Estas proteínas son aquellas que se encuentran embebidas dentro de la membrana, es decir, atravesando la membrana como tal. Y luego tenemos las periféricas o extrínsecas, que son aquellas que no atraviesan la membrana, que pueden estar unidas a los lípidos, este churrito que vemos aquí, que es una proteína también periférica porque no está atravesando la membrana, sino que está pegada en una de las partes, y también proteínas periféricas unidas a otras proteínas diferentes, ¿vale? Fíjense que aquí tendríamos la proteína transmembrana, que tendría los extremos de color azul, y la proteína periférica unida a esa transmembrana. Esta proteína periférica tendría el colorcito este más anaranjado. Y bueno, vamos a ver una estructura que es la estructura de la membrana plasmática como tal, que tiene un nombre muy concreto. Vamos a verlo poco a poco, ¿vale? A ver, aquí tenemos nuestra membrana como tal, con sus fosfolípidos, con sus oligosacáridos, con sus proteínas, con su cara externa, que es la parte, acuérdense, la que tiene glúcidos, el glucocáliz, y su cara interna. Tenemos estas bolitas de color azul, que son el colesterol que es muy importante en el caso de las células animales, fitoesterol en el caso de las plantas. ¿Qué sucede? Que este colesterol se va a encargar de regular esa rigidez o fluidez en la membrana en función de las necesidades que tenga la célula y en función del colesterol disponible. Tenemos proteínas periféricas, como hemos visto antes, que son las que están pegadas en la parte interna o la parte externa. Tenemos glucoproteínas, que son oligosacáridos unidos a proteínas, como vemos aquí. Tenemos proteínas integrales. Las proteínas integrales son las proteínas que están atravesando la membrana. Glucolípidos, que son oligosacáridos unidos a lípidos. Y vamos a explicar cómo se denomina el modelo principal de la membrana, es decir, el modelo estructural principal. Se denomina modelo del mosaico fluido, como vemos aquí. Tanto las proteínas como los lípidos pueden desplazarse lateralmente. Se llama mosaico porque tiene unas partes que en la parte externa que no tienen la parte interna, es decir, hay moléculas como los glúcidos en la parte externa que no encontramos en la parte interna, y tanto las proteínas como los lípidos se pueden desplazar, por eso es fluido, porque se pueden ir moviendo alrededor de la membrana, como hemos visto antes con lo de las lipasas o con la rotación y traslación. Las proteínas integrales se hallan embebidas en la bicapa lipídica, como ya hemos dicho antes. Las proteínas integrales o transmembrana están atravesando la membrana. Y por último, las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a la distribución de sus componentes químicos. Es decir, como hemos dicho antes, los glúcidos están en la capa externa y en la capa interna no hay glúcidos. Y por último, vamos a ver las funciones de la membrana plasmática, que son una barrera semipermeable que se encarga de delimitar el medio interno, que sería este de aquí, con el medio externo. Sé que es el medio externo porque hay glúcidos, simplemente, ¿vale? Permite el intercambio de sustancias, transporta iones, moléculas y macromoléculas. También permite el paso del agua y otras diferentes sustancias fundamentales para el funcionamiento celular. Se encarga del reconocimiento de información procedente del medio extracelular y transmisión al medio intracelular, es decir, lo de los segundos mensajeros, que ya lo vimos en clase y lo explicaremos también en otro vídeo. Y por último, el reconocimiento y la adhesividad celular, es decir, saber si la célula que tengo al lado es una célula que me cae bien o es una célula que me cae mal. Si lo que estoy reconociendo es un virus o es un poco de glucosa que me viene muy bien para ingerir ahora mismo, o si lo que tengo que hacer es cargarme esta bacteria que hay aquí. Es muy importante que las células reconozcan lo que hay a su alrededor y para eso necesitan una membrana plasmática bien equipada. De momento, la estructura de la membrana plasmática la dejamos aquí y ya veremos lo que es la fisiología de membrana, que es un pelín más complejo, pero tampoco mucho. Venga, mucho ánimo.